Un business angel típicamente te trae experiencia, te trae network y invierte en un estado muy temprano. Yo muchas veces hago de psicólogo. El emprendimiento es muy duro, ¿ok? El 80% de los días pues es, como dicen en América, un shit show, ¿no? Siempre van las cosas mal. A mí me llaman la mayoría de las veces cuando las cosas van mal. En una presentación, en un pitch, que te llama la atención para luego tener una relación directa con esa persona y hablar. El proyecto tiene que ser escalable. ¿Y cómo mides la escalabilidad del proyecto? Típicamente tiene que haber una palanca tecnológica que hace que el proyecto sea escalable. ¿Cuál ha sido el proyecto que más orgulloso has estado de formar parte como Business Angel? Pues como te contaba, que teníamos un montón de ganas de traer un Business Angel. Y bueno, Berto, empieza con la primera pregunta, que es la más importante de todas. La primera pregunta es, ¿qué es un Business Angel? Ok, ¿qué es un Business Angel? Típicamente es gente que ha creado una empresa, ¿no? Que ha tenido éxito en algún momento con empresas y su motivación principal es devolver algo al ecosistema o a la sociedad, ¿no? Ayudar a jóvenes emprendedores a conseguir ese éxito también. Yo cuando fundé mi primera empresa, tuve un business angel como primer inversor. Entonces, esa experiencia, pues siempre pensaba que cuando un día sea mayor, pues quiero ser business angel. Lo que él me significó para mi empresa es sobre todo dio mucha credibilidad, ¿no? A mi proyecto, porque era una persona respetada en España, en el mundo de los negocios. Entonces me ayudó a abrir puertas, me ayudó a luego conseguir financiación de capital riesgo. Y entonces un business angel típicamente eh, te trae experiencia, ¿no? De cómo, cómo te puedes equivocar 1000 veces en el camino. Te trae network. Típicamente un buen business angel conoce a mucha gente y entonces te puede abrir puertas, por ejemplo, a posibles clientes. Y invierte en un estado muy temprano, donde muchas veces es difícil conseguir financiación de fondos o de inversores institucionales, ¿no? Porque el business angel es, en primer lugar, un emprendedor. Entonces, él habla el mismo idioma. Sí, es que además de entrar antes que estos fondos y demás, ¿qué ofrecéis más que un inversor? Los contactos, ¿no? Comentabas, la experiencia. Y ten en cuenta que somos emprendedores, entonces entendemos el emprendedor y estamos siempre al lado del emprendedor. ¿Okay? El inversor institucional, un venture capital, pues tiene su propio interés y negocia contigo unos términos. Y el business angel muchas veces te ayuda a orientarte qué tipo de inversores deberías buscar y te ayuda a negociar con ellos. Yo, por lo menos, yo siempre me pongo al lado del fundador y no al lado de los inversores. Una relación más humana, ¿no? Es una relación más humana, sí. Eh, Otro elemento para mí es que eh, yo muchas veces hago de psicólogo, ¿ok? Porque el emprendimiento es muy duro, ¿ok? Siempre estamos escuchando las historias de éxito de la gente, pero realmente la realidad es diferente. ¿Okay? El 80% de los días, pues, es, como dicen en América, un shit show, ¿no? Siempre van las cosas mal y muchas veces en todos los sentidos. Entonces, es ahí donde necesitas a alguien con quien llorar y luego pues pensar en cómo salir de este hoyo otra vez, ¿no? A mí me llaman la mayoría de las veces cuando las cosas van mal. Yo te quería preguntar, que justamente lo comentaste ahora, la diferencia entre los tipos de inversores privados, ¿no? Porque de hecho fue una de las ponencias que diste ayer junto a los otros dos angels y hablaban sobre la diferencia entre un fondo de inversión que invierta en ti, que normalmente suele ser un tipo de inversión de pongo el dinero y me voy,
y te pido reportes cada X tiempo para ver si mi inversión está yendo bien o no. Y un business angel es lo que tú dices, o sea, que ofrece muchas más cosas y que quizás sí que puede ayudar mucho más al proyecto, ¿no? Sí, pues nosotros hablamos de smart money, ¿ok? Smart money porque viene con inteligencia también sobre cómo, cómo crear un negocio, cómo crecerlo. Inteligencia de negocio también. Sí, básicamente somos también una especie de consultores, ¿no? En la primera fase del negocio. Luego, normalmente ya no tenemos tanto que aportar cuando ya hayas crecido y estás como en rondas serie A o algo así, pues los business angels ya pierden un poco la importancia porque ya tienes un network, ya tienes, ahí es mucho más importante tener unos fondos de prestigio que luego ellos también te ayudan, ¿ok? Pero justamente eso de tener a alguien a quien llamar cuando las cosas se ponen realmente difíciles, ¿no? Decisiones estratégicas al principio, ¿no? Es muy importante que tengas un interlocutor. El emprendimiento, aparte de ser muy duro, es muy solitario, ¿ok? Entonces, a veces, bueno, si tienes suerte, tienes un socio, pero hay muchas cosas que ni puedes hablar con tu socio porque a veces tienes problemas con el socio, ¿no? Y muchos temas que no puedes hablar ni con tu pareja porque se asustan, ¿no? Si tú dices, no sé cómo pagar los salarios los próximos 2 meses, pues se me queda la caja vacía, em, tu pareja se asusta, ¿no? Dice, ¿cómo puedes vivir así?, ¿no? Pero tú ya has solucionado este mismo tema ya 3 veces el año pasado, entonces crees que de alguna manera, ¿no? Se te va a ocurrir algo, ¿no? Y entonces eso también es un buen business angel, es una persona que puedes hablar y este tipo de problemas sin que se asuste, porque él conoce el mundo de los negocios. Es verdad que el dato está en que una de cada 10 startups sale bien. O sea, que el retorno de la inversión es muy, muy alto en una de cada 10. Esa estadística y ese dato es cierto. Sí, yo diría que hasta menos, ¿no? Pero depende de cuándo, qué mides, ¿no? Cuándo se establece realmente la startup. Yo diría que una startup que tiene por lo menos un problem solution fit, que básicamente tiene una solución a un problema real y eso está, digamos, testado y tiene un MVP en el mercado, okay. A partir de ahí es una empresa y el equipo se dedica 100% y a lo mejor hay un poco de financiación Friends and Family. Si mides hasta ahí, pues sí, 1 de 10, ¿no? Entonces es nosotros tenemos que mirar muy bien el equipo. Okay. El equipo es clave en todas las startups y sobre todo en fase temprana, todo depende del equipo. Y tenemos que desarrollar una especie de olfato, instinto de distinguir los equipos ganadores. Sí, o sea, es lo que justamente estaban diciendo antes, ¿no? De que muchas veces ustedes, los que son Business Angel, obviamente el proyecto y ese PDF, ¿no?, que muestran y pichean suele ser la portada, pero que realmente lo que les decide muchas veces invertir o no es las personas que hay detrás. Sí. ¿Y qué rasgos destacan? O sea, ¿cuándo tú sueles decir, me convence invertir en estas personas? Mira, por un lado, es bueno que el equipo tenga algo que ver con el producto, alguna experiencia con el producto, o que conozca el mercado porque ha trabajado ahí. Típicamente, si tú tienes un producto B2B, pues a lo mejor has trabajado y has sido posible cliente o posible comprador de este producto, o conoces la problemática que soluciona. Eso es bueno, ¿no? O que hayas experimentado algo, alguna relación es importante. Luego, el equipo tiene que ser complementario, ¿ok? Si los dos son buenos vendedores, pues esto típicamente sale mal, ¿no? Lo ideal es que haya una persona más extrovertida que es como el que vende también la empresa y otra persona que complementa
¿no? Es muy importante que los skills sean muy complementarios. Tercero, que tengan algo de background financiero. Alguien tiene que haber, porque es muy importante no sé, saber algo de números y de cómo funciona un balance sheet y un profit and loss y contabilidad, una idea básica. ¿Okay? Luego, lo más importante son básicamente las características, ¿no? de los soft skills de la gente. Em, Tienes que ser muy resiliente y muy digamos, perseverante, o cómo se Sí, llama. persevera. Sí, perseverante. Pero no deberías enamorarte de tu idea, ¿ok? Pero de la solución, ¿ok? Eso es lo que decimos siempre. ¿Y cuál es la diferencia? Si tú estás muy enamorado de la idea, no escuchas a nadie, ¿no? Estás centrado, ¿no? Ningún feedback. Realmente una startup es un laboratorio, ¿no? Es como un constante testeo, ¿no? Y no sabemos cómo va a ser al final la solución. Y si te enamoras con de una idea, pues va siempre en esa dirección y no oyes a nadie, ¿no? Y eso es malo. Entonces, si eso lo detectas en un founder, pues mal vamos. Y tiene que tener la humildad de saber que no sabe nada, ¿ok? Y de querer aprender. Sí. Eso no significa que no tenga autoestima, ¿ok? Y que ya sabe cosas y sabe hacia dónde ir, pero tiene que también, yo como business angel necesito que por lo menos me escuche. Luego no tiene que hacer lo que yo diga, ¿no? Tampoco, siempre, ¿no? Pero que me escuche. Eso es Y importante. esto es la soft skill de las personas que te hacen invertir, pero ¿qué te hace escuchar el proyecto? En un pitch, por ejemplo, aquí en este evento, ¿qué te llama la atención? ¿Qué son las características de en una presentación, en un pitch, en un congreso, como puede ser esto, que te llama la atención para luego tener una relación directa con esa persona y hablar? Porque esto es previo a lo que Sí, acabamos de es comentar. verdad, es verdad. Bueno, la forma de pitchear sí es importante, ¿no? Que realmente capta la atención del público rápidamente. Em, y normalmente es la innovación, ¿ok? Es algo donde yo digo, esto no lo he escuchado, o esto es un tema, o el problema es algo que yo no he tenido en cuenta hasta ahora y realmente me presentan un problema que parece ser que tiene mucha gente que yo no conozco y viene con una solución creíble, ¿no? Em, Luego, como son startups y como nosotros los inversores en startups necesitamos multiplicar por 10, ¿no? Por la razón que la mayoría de las startups fracasan, tenemos que diversificar. em, el proyecto tiene que ser escalable. ¿Y ¿Ok? cómo mides la escalabilidad del proyecto? Típicamente tiene que haber una palanca tecnológica, ¿no? que hace que el proyecto sea escalable. Si eh, hardware es menos escalable que software, ¿no? Y obviamente una agencia de marketing no es tan escalable como un producto, ¿no? Entonces, tiene que ser, tiene que tener una palanca, un mecanismo dentro del modelo que hace que tú puedes producir o servir a millones y tu coste no sube mucho, ¿no? Y esto lo hablábamos también, lo estaban hablando también ayer en esa ponencia que dieron los tres Angels, y me parece súper interesante porque al final este vídeo puede salirle en recomendados en el para ti a gente que tenga sus propias startups o que tenga una idea de proyecto y quiera aspirar a hacer pitch o a asistir a eventos para contactar con Angels, ¿no? Y la pregunta mía sería, que se la pueden hacer ellos, ¿no? Que estén viendo el vídeo es, vale, pero ¿cómo consigo ponerme en contacto con Business Angel? ¿Cómo consigo que me presten atención, ¿no? Porque también lo decían ustedes ayer, que a lo mejor les llegan cientos de correos al día, de propuestas. Entonces, realmente, para una persona que nos esté viendo, que tenga una startup, que crea en su idea y que quiera presentarse a la Business Angel,
¿Qué proceso le recomendarías para que llegase a personas como tú? Yo diría que una entrada fría no sirve, ¿ok? Yo creo que nadie de nosotros recibe un email de alguien que no conoce y lo abre y dice, me voy a invertir, ¿ok? Porque nosotros tenemos que conocer, justo lo que hablamos, ¿no? Tenemos que conocer la persona y la tenemos que conocer en la vida real, ¿no? Ni un meet ni nada. Y típicamente tenemos que seguir a esta persona en varios sitios. Yo recomiendo ir a eventos, ¿no? como este, que estamos aquí, startup contests, luego aceleradoras, donde o sea, tienes exposición al ecosistema, ¿no? Que normalmente ellos conectan y siempre hay unos mentores y también angels alrededor. Universidades, hay muchas universidades ahora que tienen como una especie de entrepreneurship club o tienen incluso programas para emprendedores. Ahí también suelen... nosotros, ten en cuenta que nosotros tenemos que buscar las startups donde están, entonces tenemos que ir a sitios donde hay muchas. Y, eh, sí, y pitchear, eso es muy importante. Exponerte siempre al público, recibir feedback, ¿no? De alguna manera y hablar luego, intentar hablar. Eso es el primer contacto. Típicamente veo una startup en un pitch, ¿no? Es el primer contacto. Luego, pues, a lo mejor soy mentor en varios sitios, ¿no? Y les mentorizo. Eso también es importante para conocer un poco cómo se desarrolla. Luego les sigo en algunas... nos vemos otra vez en otro momento, me cuentan cómo les ha ido y cómo han seguido su camino, cómo realmente los objetivos que tenían, si los han conseguido o no. Y así veo cómo es la relación, cómo podría ser la relación. O sea, que el primer paso sería asistir a eventos como este. Sí, yo recomiendo mucho ir a eventos y exponerte. También comentabais el acceder a través de alguna persona que tenga el acceso a ese business angel, ¿no? Exacto. Si luego piensas, ok, aquí hay un business angel que me interesa mucho, sí, intentar encontrar a alguien que esté en contacto con esa persona y Ir de referido. ir de referido. Por cierto, lo mismo pasa con los fondos de inversión, ¿ok? Fondos de inversión casi nunca invierten en empresas que les mandan el cheque. Casi nunca. Siempre tiene que ser referido. Vale. ¿Ok? Casi siempre. Entonces, si tú buscas venture capital, un fondo de inversión, pues siempre tienes que ir con alguien, ¿no? Eso también es lo que ofrecéis ustedes, ¿no? Sí, exacto. En vuestra etapa final, ¿no? En el adiós. Exacto. Tú siempre tienes que rodearte de mentores, ¿no? Muy importante. Siempre tienes que tener mentores de alguna y búscate gente que te pueda hablar de tu industria, de tu vertical o tiene alguna experiencia y gente que es más experimentada. Entonces hay mentores en muchos sitios. Y luego, pues, intenta crear tu propia red, ¿no? De personas que te pueden apoyar. Mira, yo ahora te quería, por lo menos para mí, sería la última pregunta que tengo, que también, ¿sabes? Para respetar el tiempo que nos dijiste. Y era que me causa mucha curiosidad desde que decides invertir en un proyecto y, por ejemplo, después de un congreso como este, te cuentan la idea en privado y dices, venga, vale, voy a invertir en este proyecto. ¿Cómo es el proceso hasta que realmente el dinero entra al proyecto? Ok, pues yo también tengo que hacer una due diligence, ¿no? Muy breve porque yo, por ejemplo, no me interesa tanto el tema financiero en una etapa tan temprana, ¿no? Pero necesito algunos documentos, necesitamos hacer un pacto de socios, muy importante, ¿no? Necesito ver el pacto de socios que ya existe entre los socios, ¿no?
Y ahí hay unas cosas que hay que tener en cuenta. Y luego, pues, no sé, obviamente tenemos que negociar, ¿no?, la valoración, ¿okay? A qué precio entro yo, ¿no? Eso no debería ser demasiado alto, pero tampoco demasiado pequeño, ¿no? Los fundadores tienen que mantener una gran cantidad de de las acciones siempre, porque, porque después de mí vendrán más inversores, ¿no? Y se diluye todo el mundo. Entonces, esto tiene algunas reglas, pero luego es cosa de negociación, ¿no? Y yo como Business Angel tengo que tener un porcentaje relevante, ¿no? No voy a invertir para luego tener 0,3%, ¿no? Yo Aproximadamente, ¿cuál es el rango? entre 3 y 5, yo 3 y diría. 5%. Ya, me gusta tener a mí. Entonces, todo eso tiene que encajar, ¿no? Y luego ya... Y una vez entras como Business Angel, ¿cuánto suele durar el proceso hasta que sales? Eso es un gran problema, ¿no?, para todos los Business Angels, porque nosotros tenemos muy difícil salir. Porque ponte en la próxima ronda, el Venture Capitalist pregunta por qué tú sales. No crees en el proyecto, entonces tú tienes que quedarte e incluso a veces meter más dinero, ¿no?, para demostrar que tú sigues creyendo en el proyecto. Pero claro, nosotros no tenemos una liquidez infinita y tenemos que realmente deberíamos salir muy pronto para luego poder invertir en otras startups jóvenes, ¿no? Y en otros mercados, sobre todo anglosajones, existe lo que se llama mercado secundario, ¿ok? Entonces, tú puedes vender a terceros. Aquí en España es muy difícil, y también por normas y también por tema fiscal, pero lo estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando para que haya más liquidez para los business angels y yo puedo decir, mira, yo ahora necesito liquidez y te vendo al fondo, por ejemplo. Lo que también estamos intentando es forzar en pactos de socios que los propios fundadores, cuando llegue un escalón o una meta, se pongan a vender las acciones de los business angels, ¿no? Y ya, ahora sí, por último, no te robamos más tiempo. ¿Cuál ha sido el proyecto, si quieres decirlo, que más orgulloso has estado de formar parte como Business Angel? Más orgulloso, pues... Puede ser más de uno, igual. Sí. Ahora estoy muy orgulloso de un proyecto que es una empresa que vende micromovilidad, scooters, patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas reacondicionados, ¿ok? Entonces ellos dan segunda vida, se llama refurbishment, ¿no? Sí, yo reacondicionan. sé qué startup es porque la he visto. Sí. Se llama Ride. Y también estoy orgulloso porque hemos conseguido fondos europeos, porque ellos reconocen que esto es digamos, esto alarga la vida e incluso estamos reciclando las baterías, que es lo más importante, ¿no? Es el residuo más tóxico. Y tenemos una colaboración con una empresa turca alemana que es capaz de reciclar casi toda la capacidad de la batería. Pues nada, Bueno. Sasha, muchas gracias de verdad y nada, esperamos que te hayas sentido muy cómodo aquí en el podcast. Gracias a vosotros. Bueno. Gracias.